de los créditos que necesitan, también los trabajadores del campo, de todas las necesidades que hay y desde la visión que se tiene desde Acción Democrática para poder dar respuesta a esta problemática. Él le decía que desde el gobierno se habla que pues las sanciones obviamente han afectado la situación económica. Usted nos hablaba de no poner excusas, pero recientemente también se han hecho virales unas declaraciones que daba el exfuncionario del gobierno de Estados Unidos en la época de Donald Trump, Elliot Abrams, quien ha dicho que es necesario o que la política de ir aliviando las sanciones a Venezuela no han sido eficientes, que han sido un error, una muy mala apuesta. Son las palabras textuales de Elliot Abrams. Los resultados son claros, la situación política es peor, la represión más fuerte y hay cero posibilidades de elecciones libres en el año 2024. Esto según Elliot Abrams. ¿Cuál es la visión que tiene usted o la respuesta respecto a esto? Bueno, Rosa, yo de verdad pienso que él se refiere a este tipo de situaciones, quizás a lo que han intentado hacer con el pueblo cubano. Y yo aquí lo vengo a decir de verdad con toda la franqueza del mundo, porque gracias a Dios es un grupo menor, pero uno muchas veces escucha a personas decir, bueno, es que tienen que haber más sanciones, es que tiene que haber más presión. Si las sanciones son tan efectivas, ¿por qué en Cuba tienen más de 70 años con un castrocomunismo? ¿Por qué no han surgido efectos? Y cuando uno escucha a una pequeña población de cubanos que viven en los Estados Unidos decir casi que, bueno, más sanciones, más asfixia, más, bueno, es darle argumentos para su propia ineficiencia. Nosotros hoy tenemos que entender que si las sanciones fuesen tan buenas, hoy Cuba tuviese un gobierno democrático, lamentablemente no lo tiene. Que es momento de una vez por todas de entender que hay que hacer las cosas diferentes, que si hemos cometido errores durante 24 años, los vamos a seguir cometiendo. Yo no quiero para mi país 6 años más de lo que he vivido durante 24 años. Yo quiero para mi país la reconciliación del pueblo de Venezuela, devolverle la paz a los venezolanos, porque muchísimas veces inclusive, Rosa, más allá de eso hay personas que dicen, Carlos, pero es que tú tienes que tener un mensaje más fuerte, más contundente, que tú vas a hacer justicia, que tú cuando llegues vas a meter preso. Yo digo, Diosito, inclusive algunas personas uno se lo escucha en esta carrera por las elecciones primarias decirlo y uno dice, pero ¿y qué estamos pensando? ¿Ser iguales o peores de lo que hemos criticado en 24 años? Que hay presos políticos, que hay persecuciones, que los empleados de la administración pública hoy siguen siendo amedrentados, que inclusive hay partidos inhabilitados, que hay inhabilitaciones políticas. Yo pretendo llegar al poder para ser igual. Pues no, nosotros tenemos el compromiso de ser distintos, de devolverle la reinstitucionalización y autonomía de los O poderes. sea que en un posible gobierno de Carlos Prósperi, ¿usted trabajaría o tendría ministros que quizás sean del partido de gobierno actual, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otros partidos de oposición? Mira, No importa ese criterio. Rosa, yo siempre lo he dicho, cuando tú llegas a la presidencia de la República te tienes que rodear de los mejores. Tú no puedes tener un club de amigos, ni mucho menos un club de los militantes de tu partido político. Vengan de donde venga, el que tenga todos los requisitos y toda esa experiencia que le vaya a aportar al país, nosotros lo tenemos que asumir, porque hoy se trata de recuperar el país hacia enrumbarlo a una mejor economía, a un país próspero, a un país que tengan oportunidades nuestros hermanos venezolanos. ¿Y por qué yo digo todas estas cosas? Porque tenemos que entender, Rosa, que cuando tú eres el presidente de la República, tú eres el poder ejecutivo. Tú no eres el poder judicial, tú no puedes pretender ofrecer hacer una justicia. Ahora tienes que devolverle la autonomía a cada uno de los poderes y su respectiva independencia. Ahora, eso por un lado. Ahora quisiera conocer cuál es la visión que tiene Acción Democrática respecto al tema de las inhabilitaciones, porque si revisamos bien esas declaraciones de Elliot Abrams, él también criticaba o cuestionaba ese camino a las presidenciales del 2024, donde algunos de los candidatos que van a ese proceso de primaria donde usted está participando han sido ya inhabilitados. Además, ¿cómo piensa usted que debería ser la estrategia de la oposición en el caso de que, bueno, 3 de los candidatos que también tienen muy buenas puntuaciones según las encuestas, están favoritos, pero están inhabilitados? Bueno, sí, nosotros en un primer momento, Rosa, rechazamos este tipo de inhabilitaciones. Y era lo que yo te decía. O sea, no podemos pretender llegar al poder para seguir con un símil de lo que hay ahora o darle continuidad a lo que hay ahora. Y eso no se trata inclusive hasta de impunidad, sino todo lo contrario. Lo que se trata es que las cosas se puedan hacer de la mejor manera. Además, uno tiene que volver la paz. El que obra bien y con Dios siempre le tiene que ir bien en la vida. Pero fíjate,
En un primer momento nosotros rechazamos las inhabilitaciones, hubo una más recién, esa no ha sido la única inhabilitación. Anteriormente, bueno, aparte de la de Mercurina, ahora fue anterior la de Freddy Superlano, inhabilitaron a Aurora, inhabilitaron a Julio César Reyes, anteriormente a eso habían inhabilitado a Enrique Capriles, o sea, han sido varias las Y inhabilitaciones. algunas firmas Y no políticas estamos, aseguran que podrían también pero inhabilitarlo es que ya voy, a usted es y que otros no, candidatos. quizás no estamos exentos los demás de que eso pueda suceder. Ahora, hay que actuar con la suficiente madurez política y responsabilidad, porque fíjate, a pesar de yo ser el candidato más joven en las elecciones primarias, yo lo he manifestado, Rosa. Si a mí por alguna razón, que por cierto tergiversaron esta información diciendo que yo había dicho que se tenían que retirar los candidatos inhabilitados, y yo lo que dije y lo voy a reafirmar es que si por alguna razón a mí me llegasen a inhabilitar, Carlos Prosperi se retiraría de las primarias. ¿Y por qué me retiraría? Porque no se trata de mí. Hoy tenemos que entender que no se trata de un nombre, que no se trata de un partido político, que Pero en cierta entendamos de forma una le vez por recomienda eso todas. a los que están inhabilitados. Pero es que no se lo estoy recomendando a ellos, yo los he respetado en su carrera y presidencial. Ahora, por las primarias, ahora lo que yo sí tengo que ser es serio y responsable con mis electores. Porque si a mí me inhabilitan y yo gano las elecciones primarias, como las vamos a ganar con la ayuda de Dios y este noble pueblo, ¿qué va a suceder? Voy a inscribirme ante el Consejo Nacional Electoral y ¿qué me van a decir? Usted está inhabilitado y usted no puede ser el candidato. ¿Le voy a ocasionar un problema a la alternativa de cambio? Pues no, nosotros tenemos que tener la suficiente madurez política porque no se trata de nosotros, se trata de Venezuela, se trata de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con más argumentos. Gracias, que veo que nos están escribiendo desde distintos estados de nuestro país. Sus preguntas ya van a venir en el bloque final. Recuerden que ya viene la interacción con nuestro invitado de esta tarde. No se aparten, ya regresamos con más argumentos.